Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:37 de la mañana, hay muchos temas para analizar. Están las encuestas, está la baja del gobierno, está cómo la ciudadanía está mirando la economía de una manera prioritaria, esperando respuestas concretas. Está también la discusión respecto a la mega reforma, en la cual el gobierno se juega una buena parte, digamos, del destino de su gobierno. Están los quiebres, la oposición que ha hecho una obra de teatro, una comedia de errores y caótica. De eso y más queremos conversar. No sé si alcanzamos tantos temas, pero Cristóbal Uneo, director de Data Science and Hoster, y Claudio Alvarado, director del IES. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Les dejo a ustedes la pregunta, ¿por dónde quieren partir? Partamos por la mega reforma. Ya, partamos por la mega reforma. ¿Cómo ves tú la mano? Porque tenemos aquí la crisis abierta, visible del mundo PSPP de socialismo democrático, porque el PC y el Frente Amplio se han mantenido parejitos en ese sentido. Y por otra parte también que hoy es el ministro Claudio Alvarado el que toma la negociación y de alguna manera el ministro Hacienda Jorge Quiró queda al lado por este error, ¿no?, de haber puesto una indicación a último minuto que echó abajo el acuerdo con el PPD, que era un logro lo que había hecho el gobierno. Claro, el gobierno venía de buenas semanas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, más aún con todo este desorden que conversamos el lunes pasado que hubo en la oposición, ¿no es cierto? El PS parece que las aguas se calmaron un poco, y en el PPD también, y se ve este error del ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, que presenta una indicación de algo que no se había conversado, y la tuvo que retirar, y el PP, al menos 2 de los 3 senadores yo ya leí que dijeron que no iban a votar en contra, y Matías Walker también en una entrevista ayer, ¿no es cierto?, también dijo, miren, hay 2 condiciones que tienen que haber para que yo vote a favor. Sin el voto Matías Walker yo creo que no tienen los votos del Ejecutivo. No, da 25. Claro. Y esto en teoría se iba a votar el miércoles, ¿no es cierto?, hasta total despacho. Yo creo que es un escenario que, dadas las condiciones hoy día, no le conviene al gobierno. Aprobar la reforma en este río revuelto pareciera que no es, al menos políticamente, el escenario mejor, sobre todo si Alvarado es el que está tomando el poder, porque él va a tratar de llegar a un acuerdo un poco más conciliador y, como dijo el presidente, que tiene que haber un acuerdo un poquito más amplio. Más allá de los 26. Más allá de los 26, que tiene que haber alguien de la oposición que está votando a favor. Y el gobierno estaba trabajando para eso. Entonces, que ahora se eche para atrás por un error propio, yo creo que deja al gobierno en mal pie y va a dejar a la reforma aprobada en malas condiciones. Claudio Alvarado. No deja de ser impresionante el autogol del ministro Quirós, porque me parece que no admite otra calificación, considerando que empaña un logro político muy notable. O sea, en un contexto en el cual el gobierno ha empujado con mucha insistencia la mega reforma, por razones bastante obvias, digamos, lo hemos conversado aquí en semanas previas, la relevancia que tiene para el gobierno la mega reforma, y en un contexto en el que la oposición ha, digamos, mostrado, es verdad, que dificultades, divisiones, pero también una actitud, hasta el acuerdo de la semana pasada, bastante reacia al diálogo. Bueno, la noticia era, y estaríamos conversando de eso probablemente, cómo el gobierno logra acordar con estos senadores del PPD y las implicancias que eso tiene de cara a el futuro de otras negociaciones, de cara a la división de la izquierda. Bueno, y todo eso se empaña por este auténtico autogol del ministro. Yo creo que revela un poco de falta de oficio político, de conocimiento del Congreso, un poco de soberbia probablemente, pero en cualquier caso, sean esa u otra las explicaciones que están detrás, fue un error no forzado que termina, tal como dice Cristóbal, generando este cuadro de cierta incertidumbre de cara a lo que va a ser la votación de la mega reforma, sí. No necesariamente a la aprobación, pero sí a los tiempos involucrados y a la diferencia de votos, que no necesariamente va a repercutir en cómo se implementa después la reforma. Yo creo que esta reforma, por la naturaleza que tiene, por ser económica, se juega en gran medida por sus resultados, pero sí al contexto político con el que se aprueba. La reforma, el gobierno la tiene aprobada. Por eso digo. O sea, claro, pero el ambiente político es distinto. Yo sé, está lo de Matías Walker. Que No, pero ojo que la reforma se juega en que cómo piensen los empresarios cuánto tiempo va a durar esta reforma. Porque si los empresarios creen que esta reforma en un próximo gobierno de izquierda se va a revertir, van a decir esto es un efecto transitorio y por lo tanto yo voy a responder 2. Si ellos creen por el acuerdo político, el ambiente, que esto va a ser una reforma permanente, pueden responder con 5. Y el gobierno quiere 5, no quiere 2.
Entonces, eso sí tiene un efecto muy importante en el ambiente en que se termina aprobando. Claudio Alvarado. No, efectivamente, en el ambiente político, la conversación de estos días, tanto de cara a las consecuencias que dice Cristóbal, a las expectativas, señal del mercado, pero también de cara a otras negociaciones y conversaciones políticas que vengan al Congreso, es muy distinto si es que la noticia es el gobierno logra acuerdo con senadores de centro izquierda a el gobierno termina complicándose en la recta final producto de este error no forzado al ministro Quiroga. Entonces, efectivamente, yo creo que es relevante el error del ministro y por eso nos sorprende que luego de eso la negociación la termine llevando íntegramente el ministro Alvarado. ¿Trataron ustedes de pensar qué estaba pasando por la cabeza de Quiroga cuando dice bajémosle del 23 al 22? ¿O siempre fue así y ellos no entendieron? ¿Han tratado de interpretar eso? Porque el efecto puede ser grave y le dejó gran problema ahora al gobierno. Mi experiencia de lo que yo he visto es que cuando hay conversaciones a ese nivel se escriben los puntos principales en algún papel o algún WhatsApp en alguna parte. Ya, o sea, tú le quitas crédito a eso que siempre fue así y ustedes no entendieron esta parte. Esa no le darías crédito. Es difícil de entender. Y sobre todo si hay algún área gris, es necesario la autoridad política que está conduciendo esto aclararlo. Y no dejarlo para estos imprevistos, porque la rotura de la confianza tiene implicancias, como bien decía Claudio, para las reformas que quieren. Quieren ir a meter el tema de las 40 horas, reforma al mercado de capitales, vienen reformas al mercado laboral, viene un conjunto más adelante y por lo tanto hay que ver cómo termina esta serie de equivocaciones de parte del gobierno. ¿También lo pensaste? ¿En qué estaba pensando, Quiroz? Es que yo distinguiría dos cosas. Un punto es la discusión respecto a el porcentaje, la tasa en abstracto, porque efectivamente habían voces cuando se empezó a promover la mega reforma que decían que y voces no solamente de derecha, que decían que el guarismo podía ser inferior, recordaban que Chile bajo los gobiernos de la concertación tenía una tasa menor, pero claro, eso es en abstracto. Otra cosa es cuando ya estamos con la negociación bien avanzada, cuando ya pasó por la Cámara, cuando se está cerrando un acuerdo con senadores de centro izquierda, cuando el monto ya está fijado, aparecer con esto a última hora es un error político un tanto de novato. Y por eso sorprenden. No es porque no se pueda discutir que el monto podría haber sido 22, sino por el momento en que los se hace y la forma en que los senadores PPD que generaron un verdadero maremoto en el PPD, no lo vieron como un error no forzado, lo vieron como que le querían pasar gato por liebre. Total. No es como, me equivoqué a escribir. La inexperiencia. Claro. No, fue como, o sea, firmé un acuerdo contigo y me quisiste pasar gato por liebre. Esa es la razón por la cual varios senadores PPD, y esa es la razón por la cual el senador Matías Walker ayer en Mesa Central insistió que cualquier indicación tiene que quedar por escrito. No quedar como lo estamos viendo. Insistió mucho en ese punto por el tema de las confianzas. Claro, pero esto es como pensar que yo puedo hacer una simulación de una caída como el jugador de Suiza y no existe el VAR para volver a ver la jugada, ¿no es cierto? Entonces yo encuentro que estoy con Claudio en el sentido de que es un error totalmente del lado del Ejecutivo y se le enredó. Si la pregunta es si fue un error no forzado por inexperiencia política. No, yo creo que lo que, al menos como yo lo interpreto, es que nunca pensaron en la consecuencia de esta acción. Ahora, habría que indagar, en fin, no lo vamos a ver, pero cuando Cristóbal dice nunca pensaron, la pregunta es si también fue algo colectivo. No, porque también todo indica, producto de cómo sigue la trama, de que al interior del gobierno tampoco estaban conformes con la actitud del ministro. No, había mucha molestia en la moneda del viernes. Yo creo que sí lo vamos a ver. Bueno, no tan rápido. Pero el ministro Claudio Alvarado en la entrevista de La Tercera ayer hace el punto claro y dice todo lo que puede decir un ministro, se filtró el día sábado que el ministro le había pedido al ministro Quiroz que se volviera el viernes a la comisión y retirara la indicación de inmediato. Y así lo hizo. O sea, no es necesario que sea todo explícito. En política la lectura es bastante clara. Oye, lo otro tiene que ver con las encuestas. ¿O vamos a la oposición? Porque yo creo que... encuesta de economía. Encuesta económica. O sea, el factor económico en el resultado de la encuesta. Sí, porque interesante lo que dice el ministro de Economía, ¿no es cierto? Que dice, es probable que los próximos 2 meses el desempleo suba.
¿no es cierto? Y por lo tanto, él ya se está poniendo en el escenario que viene el invierno más duro, va a subir el desempleo, las expectativas económicas siguen malas, se está enredándolo el Medio Oriente, entonces el cuadro económico que se veía mejor hace una semana y media, hoy día ya no se ve tan bien, entonces la tormenta perfecta sigue estando presente. ¿Y hacer qué? Ya que deja aprovechar tu lado economista, ¿por qué anunciaron un subsidio a la contratación, algo que van a hacer un anuncio hoy día con el ministro de Vivienda? Más, dice que van a aumentar eso. Sí, se ve poco. Todavía se ve poco, ya. Sí. Claudio Alvarado. A ver, varias cosas. Lo primero es que es evidente que el gobierno necesita transmitir con mayor claridad y con mayor sentido de urgencia que la agenda socioeconómica no solamente consiste en la mega reforma, cuyos frutos se van a ver más bien a mediano plazo, sino que en medidas de reactivación inmediata. Y en segundo lugar yo agregaría que eso, por lo que hemos conocido, el gobierno ya ha tomado nota, digamos. O sea, se conocieron los resultados de la mesa de reactivación laboral, ahora se han anunciado medidas adicionales, como decía Cristóbal. El punto es que me parece que al gobierno todavía le falta un poco más de fuerza y de, digámoslo así, de protagonismo de otros ministros que ayudan a levantar ese mensaje y que no todo se juega en la mega reforma, pero probablemente eso cuesta transmitirlo porque el ministro Quirós, del punto de vista económico, se ha visto demasiado fuerte en comparación con sus otros pares del gabinete, y el ministro Quirós obviamente sigue enfocado en la mega reforma, lo estábamos conversando recién. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer para que se vean estas medidas, además de que luego generen los efectos que se espera, es darle más protagonismo desde el punto de vista de su mensaje. O sea, que esto también tiene cuestiones de corto plazo y probablemente también va a implicar medidas adicionales a las que se han pensado. Ahora, es evidente que las noticias en el cortísimo plazo no son buenas para el gobierno, y probablemente por eso también es que han justamente venido evaluando esas medidas que hemos conocido en los últimos días. Pero desde el punto de vista político, al gobierno le falta más fuerza para transmitirla, y hay que ver cómo se desarrolla eso en los próximos días, una vez que la mega reforma avanza en su trámite en el Senado. Porque la pregunta que evidentemente se va a instalar políticamente ya, y después de la mega reforma, ¿qué? ¿Qué es lo que es buena esa pregunta? Yo decía, cuando la apruebe, porque se dice que va a ser esta semana, la otra semana Cámara Baja, comisión mixta, pero ya en 3 semanas podría estar esto listo. ¿Y después qué? ¿De qué hablamos? El después? gobierno debería tener listo un plan para anunciar una vez aprobada la mega reforma. ¿Sobre un plan qué? De estímulo transitorio, económico, que permita mejorar un poco la expectativa y dar la señal, como dice Claudio, de que aquí hay un plan un poco más grande que la mega reforma. Ha hecho anuncio de subsidios del trabajo, pero algo pasa que no logra que no logra activar la esperanza. Claro, es muy chico. ¿Es muy chico? Es muy chico. 5.000 eran claro, y después ahora anunciaron poco, 25.000, entonces es muy chico. Ahora, yo no sé si tiene que ver con la magnitud, digamos, porque si uno piensa cuántos empleos formales se han prometido crear a partir de estas medidas que se han anunciado. Bueno, 50.000 empleos formales, comparando la tasa de creación de empleo en los últimos 12 meses, es bastante, digamos. Lo que pasa, yo no sé si tiene que ver tanto con la magnitud o con quienes comunican esto y con la fuerza que lo hacen, porque el gobierno tiene algunos ministros cuyo peso evidentemente es mayor. O sea, si uno viera al ministro Quiroga, al mismo ministro Alvarado, desplegado a fondo con esta agenda de reactivación, reactivación inmediata, post mega reforma, probablemente también se transmitiría mayor sentido de urgencia. Ahora, es cierto que la discusión sobre la mega reforma ya no puede ser más política. No es que la ciudadanía está mirando como está mirando el partido de Argentina. El de mañana. No están así viendo, bueno, si se aprueba realmente nos va a cambiar la vida. No. Y el gobierno sabe que es una apuesta de largo plazo. Así es. Por lo tanto, claro, a nosotros, porque nos gusta politiquear, estamos mirando la mega reforma y entendemos. Pero para el gobierno, y la encuesta Criteria cada vez muestra que la ciudadanía, hay un 50% que mira la encuesta que mira la reforma con malos ojos, que no considera que le va a cambiar la vida, que sigue pensando en este argumento de que va a beneficiar a los ricos. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia política comunicacional del gobierno para hacer ver que este triunfo, porque lo va a aprobar su reforma, va a cambiar el clima, ¿no? Yo creo que el pesimismo en la economía. Claro, yo creo que el gobierno está apostando que va a pasar el invierno, va a mejorar el segundo semestre, va a ser mejor que el primero, y por lo tanto ahí van a mejorar los índices de aprobación porque la economía va a estar mejor. Yo creo que yo no he leído o no he visto que ellos apuesten a que implementada la reforma esto va a mejorar sustancialmente los grados de aprobación del gobierno. Yo creo que, como tú bien dices, va a ser una cosa más de mediano o largo plazo, para que cuando en 2030 el presidente se vaya, digan, yo prometí, yo cumplí. Aquí están los números. Pero ¿qué se hace mientras? Yo igual diría una cosa antes. Yo igual diría que
pese a todo el cuadro complejo económicamente hablando y de percepción ciudadana, las encuestas no son malas para el gobierno, para lo que podrían ser. Ejemplo, Cadem pregunta si cree que el Congreso debería aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional. 47 cree que debe aprobarlo, 42 rechazarlo. A mí me sorprende que una discusión tan lejana y en el contexto actual, aunque sea en el margen, sea mayoritario. Después, en Criteria, 56% cree que el crecimiento sostenido reduce la desigualdad, 52% que impacta en empleos de mejor calidad, 45% en mejores sueldos. O sea, el viento, por así decir, sigue siendo favorable a la agenda que quiere impulsar el gobierno. Yo creo que el problema del gobierno es más bien cómo transmite a la ciudadanía, cómo hace perceptible que lo que el gobierno empuja calza con lo que la ciudadanía espera, pero no es que el gobierno quiera hacer A y la ciudadanía B. Yo creo que más bien es cómo hace creíble que está haciendo aquello que la ciudadanía necesita. Y yo creo que eso tiene que ver sobre todo con un factor político, además de que luego, como siempre dice Claudio, las medidas tienen que impactar en el bolsillo, la ciudadanía tiene que sentirlo en el día a día, es verdad, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con que el protagonismo político del mensaje del gobierno no ha estado en temas que impactan en el día a día. Y yo creo que a medida que eso cambie podría ser mejor la percepción. Ahora, Criteria, tú dices, el precio de la incertidumbre económica es una columna que dice, ojo, está el tema de las preocupaciones ciudadanas, pero también la ciudadanía no quiere perder derechos sociales. Y ahí sí entra la conversación del gobierno. ¿No alcanzamos oposición? No alcanzamos. No alcanzamos. Nada Digamos puntual que no fue la mejor semana para la oposición. Bueno, ya, ese es tu resumen. ¿Y el tuyo? ¿Qué frase es la tuya? Terminó mejor. Terminó mejor. Parece que al final las aguas algo se aquietaron. Ya. Pero el gobierno opacó la oposición. Muy bien. Es que entraron los viejos tercios en el PS y en el PPD a tratar de apagar el incendio. Llegaron los bomberos muy rápido con varios carros de bomberos. Así que, Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado, le agradecemos habernos traído su opinión como cada lunes. Que tengan un buen día. Igual. Muchas gracias. Chao, gracias.